En la clase 1 vamos a tratar el concepto de ciencia, conocimiento científico, clasificación de las ciencias y la epistemología. Estos son los objetivos de contenidos de la clase. Tomando como referencia el año 2000, hace 11.700 años atrás comenzó el Holoceno, un período geológico posglacial que se caracterizó por haber refugiado miles de especies en el mundo, siendo el Homo sapiens la única especie que sobrevivió a este período. El Antropoceno es una época geológica propuesta por una parte de la comunidad científica para reemplazar al denominado Holoceno, demarcando el significativo impacto global que las actividades humanas tuvieron sobre la ecología terrestre, dado que en este período, como en ningún otro, se perdieron gran cantidad de especies. Aquí hay un concepto de ciencia y una reflexión de una bióloga feminista que es Donna Haraway, cuya posición es de una ciencia situada. Señala lo que el antropoceno significa desde la ciencia, pero desde un lugar de compromiso político y social. En la ciencia hay distintos enfoques. Aquí uno del sociólogo portugués Sousa Santos, que acerca esta mirada a la que vamos a ir llegando al final de la clase cuando mencionemos las epistemologías críticas. Pero iremos subiendo despacio en la escalera de conocimientos con una primera reflexión sobre el conocimiento de Esther Díaz. El conocimiento es una facultad del ser humano que le permite relacionarse con la realidad. Esta facultad, que es la capacidad de pensar, nos permite describir, explicar y predecir la realidad en que vivimos. Hay un saber cotidiano que funciona en la habitualidad. Con una persiana en este estado, un pintor dice que a la persiana le falta pintura. Me explica que como la madera está a la intemperie, recibe el impacto del sol y la lluvia y por lo tanto la pintura se deteriora rápidamente. Pero como es una persona de oficio, predice que muchas maderas, dada la falta de mantenimiento, pueden estar podridas y hay que cambiarlas. Todo esto es un conocimiento que se valida apelando a la experiencia propia o ajena, como es este caso. El conocimiento cotidiano o vulgar, que es un conocimiento racional, permite y permitió a las personas tener información sobre el mundo habitado, desde épocas remotas anteriores a esta imagen que es de la Edad Media.
Esta es una representación de ese conocimiento. El conocimiento de las propiedades de las hierbas es uno de los conocimientos secretos que las mujeres se transmitían de generación en generación. Este conocimiento vulgar remite a historias, relatos o mitos. Y un mito es una manifestación cultural del ser humano. El alicanto es un mito de la cultura mapuche. El alicanto es un ave mitológica propia del norte de Chile que, según la creencia popular, anida en los montes donde existen yacimientos de oro. Si la persona sigue a el ave, puede llegar a estos tesoros escondidos. Platón, con el mito de la caverna, hace alusión a un conocimiento verdadero que no es el conocimiento de lo cotidiano. Para llegar al conocimiento verdadero hay que recorrer un largo camino. En el relato de Platón hay espectadores sentados de espalda de cara a una pared que están encadenados y no pueden girar sus cabezas. Detrás de ellos, dentro de la caverna, hay un fuego encendido y entre el fuego y los espectadores hay un muro que separa un grupo de personas que llevan objetos. Estas personas, al pasar por delante del fuego, proyectan sombras de esos objetos sin que se pueda ver las siluetas de sus cuerpos. Esas imágenes son las que ven los prisioneros. Después del fuego hay una rampa que lleva a la salida de la caverna y a la luz del sol. Con el mito de la caverna, ¿qué está diciendo Platón? En principio, que no cualquier persona llega al conocimiento, que esta no es una tarea sencilla, que puede llevar toda la vida, incluso la persona puede morir sin llegar a ese conocimiento. Las personas encadenadas ven lo que les muestra sus sentidos, que para Platón no tiene mayor valor porque solo ofrece un conocimiento de opinión y no el conocimiento de la razón. El ascenso desde donde están los hombres encadenados hacia la salida significa el largo camino que debe seguir el hombre, empezando por quitarse las cadenas y con mucho esfuerzo, cuesta arriba, llegar a la salida de la caverna donde está la luz o el conocimiento verdadero. Con este relato, Platón diferencia el saber vulgar del conocimiento de la ciencia. Para la cosmovisión de Platón existen dos mundos. Un mundo visible al que se llega por los sentidos y que se constituye como opinión o creencia, y un mundo inteligible que es el mundo de las ideas, el mundo ideal, al que se puede acceder con mucho esfuerzo. Y ese conocimiento es el conocimiento vinculado a la ciencia.
Para Platón existen dos mundos. El mundo concreto, que es cambiante, con cosas que ocupan espacio y tiempo, y al que yo accedo a través de los sentidos. Ese conocimiento que obtengo a través de los sentidos lo vincula a la opinión y a la creencia. Pero existe otro mundo, que es el mundo de las formas e ideas, donde las cosas son eternas, perfectas e inmutables, que se conoce por la razón y no por los sentidos. Ese mundo se basa en una estructura matemática donde hay figuras perfectas como el círculo. Y de esta forma aparece un mandato de Platón que va a regir la astronomía. El mandato de Platón no solo va a decir que el movimiento planetario es perfecto y circular, sino además que la Tierra es el centro del universo. Y ese mandato va a durar 2000 años. La cosmovisión platónica puso a la Tierra en el centro del mundo hasta el siglo XVI, en el que se sitúa el nacimiento de la ciencia moderna. Aparece una publicación de Copérnico que es sobre la revolución de las orbes celestes, donde Copérnico coloca al Sol en el centro del universo. Hay otros aportes significativos a la construcción de este período, como es el aporte de Galileo, que antagoniza la física aristotélica. Aristóteles sostenía que cuando un cuerpo cae, la velocidad de caída dependía del peso del cuerpo. Caía más rápido, lo más pesado. Galileo afirma entonces que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en forma independiente al peso, en forma rectilínea, con una aceleración que no depende de la masa del cuerpo. Pero además, también en el siglo XVII, Newton publica los Principia, donde su generalización relaciona dos fenómenos: la fuerza que provoca la caída de los cuerpos en la Tierra, es decir, la fuerza de la gravedad, es la misma que rige el movimiento de los planetas. Y esta fuerza llega más allá de la Luna. Y así el satélite está cayendo, pero su caída se convierte en un permanente girar. Con el surgimiento de las ciencias modernas aparecen reglas metodológicas, y estas reglas vienen de la mano de ciertas filosofías de la ciencia. El positivismo es una filosofía instituida por Augusto Comte. Comte consideraba fundamental, dentro de la filosofía positivista, considerar todos los fenómenos sujetos a leyes naturales, teniendo la ciencia el rol de formular las relaciones entre los fenómenos observables, apartando de su campo cualquier cuestión metafísica. El empirismo lógico o neopositivismo representó una continuación del positivismo tradicional de Comte durante el siglo XX. Fue desarrollado por un grupo de pensadores conocidos como el Círculo de Viena. Ellos defendían el análisis lógico del lenguaje científico. Por eso agregan el término lógico a su empirismo para diferenciarse de los empiristas tradicionales. También admiradores de las ciencias naturales, las matemáticas y la lógica. Proponían la eliminación de la metafísica y la defensa de la empiria como única forma de conocimiento válido
de la realidad. Continuaremos con algunas definiciones de ciencia como esta. La ciencia es un método para obtener un conocimiento válido y fiable del mundo, basado en poner a prueba las teorías por medio de datos. Una segunda definición dice que ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Y una tercera definición define la ciencia como un conocimiento sistemático y riguroso que busca explicar los fenómenos naturales y sociales a partir del uso de la razón. El señor de la foto es Mario Bunge, que es el autor de la segunda definición. Bunge es un epistemólogo argentino consustanciado con la mirada positivista o cientificista de la ciencia, que tiene identidad con el neopositivismo surgido en Viena y que luego se extiende a Inglaterra y a los Estados Unidos y que deviene en epistemología anglosajona. La epistemología anglosajona discutió mucho la cientificidad de las ciencias sociales, incluso de la psicología, a la que aceptaba en su perfil conductista, pero no en el campo psicoanalítico. Esta epistemología anglosajona es la que defiende Bunge, que escribió mucho y dijo muchas cosas dentro del campo de la ciencia. Por ejemplo, que el psicoanálisis es pseudocientífico. Bunge también escribió, por ejemplo, un texto de filosofía que se lo dedicó exclusivamente a los médicos. El señor de la foto es Bunge, que es el autor de la segunda definición. Bunge es un epistemólogo argentino consustanciado con la mirada positivista o cientificista de la ciencia, que tiene identidad con el neopositivismo que surge en Viena y que luego se extiende a Inglaterra, a los Estados Unidos, y deviene en epistemología anglosajona. La epistemología anglosajona discutió durante mucho tiempo la cientificidad de las ciencias sociales. La cientificidad, por ejemplo, de la psicología, a la que aceptaba en su perfil conductista, pero no en el psicoanálisis. Y esta posición de una epistemología de orientación anglosajona es la que defiende Bunge, que escribió mucho y dijo muchas cosas en el campo de la ciencia. Por ejemplo, dijo que el psicoanálisis es pseudocientífico, que es similar al chamanismo, y también escribió un texto que es Filosofía para médicos. Hay definiciones y concepciones como esta, la de la ciencia por amor o también la ciencia amateur, que le caben perfectamente a personajes como Henry Cavendish, que era una persona que desde muy joven trabajó como técnico en el laboratorio de su padre en el siglo XVIII, en Inglaterra,
y que hacia los 40 años recibió una herencia de su tío que lo transforma en millonario. Cavendish no estaba graduado, pero formaba parte de la Royal Society, simplemente por el hecho de que le gustaba investigar y tenía algunos atributos como ser hombre, ser blanco, tenía dinero, era misógino y todos estos atributos complacían a los miembros de la sociedad inglesa que lo tenía entre sus filas. Y aquí una definición menos ampulosa de ciencia que la define como una actividad destinada a la obtención de conocimientos que incluye disciplinas, métodos y procedimientos. Y también la posibilidad de no demarcar la ciencia dentro de una definición y explicarla simplemente como una creación cultural del ser humano que permite explicar fenómenos naturales y sociales. Ahora, quizá, es mejor hablar de ciencias y no de una ciencia. ¿Y qué dicen los filósofos sobre ciencia? Nietzsche, un gran filósofo anti-establishment del siglo XIX, en su texto El nacimiento de la tragedia, plantea a la ciencia como problemática y discutible. Esa ciencia a la que él hacía referencia era la ciencia occidental, positivista y decadente, agrega Esther Díaz. En otro texto de su periodo posterior, que es La Gaia Ciencia, él propone una ciencia alegre o Gaia, demarcando de esta forma un saber de carácter apolíneo, no vinculado a lo dionisíaco, a lo desprejuiciado, a lo desmoralizado y a una postura más libre. Estos son eh, eh, ideas que Esther Díaz aclara en relación a lo que Nietzsche planteaba en ese momento con la ciencia a la que él asistía como observador. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo es una concepción en la ciencia de herencia positivista, que plantea que la forma de obtener un conocimiento objetivo y verdadero es a través de la unificación del método, que es el método científico para todas las ciencias, y con predilección fundamentalmente por las ciencias duras, aquellas que se identifican con las ciencias naturales, que son consideradas como ciencias mejores por sus atributos de exactitud o rigurosidad. Mientras que hay otro grupo de ciencias que son las ciencias sociales, a las que considera débiles por vaguedad y género.
el considerar la unicidad de las ciencias implica un problema, que es la pregunta sobre cuál es el objeto de las ciencias. En ciertas disciplinas como la biología es posible aislar el objeto de estudio de otros fenómenos, analizarlos, separar las variables externas y producir buenos datos y medibles. Pero cuando nos paramos en las ciencias sociales, donde el objeto de estudio es la sociedad y donde surge la obvia imposibilidad de manipular personas, a esas ciencias se las cuestiona en términos de validez, dada la dificultad de poder aislar ese objeto de estudio. Esta concepción de ciencia, la del cientificismo, que se asume como una ciencia objetiva, verdadera, racional, ha disputado su lugar durante mucho tiempo y sigue siendo para muchas personas de ciencia un modelo vigente. Tuvo defensores clásicos en nuestro país como Bunge y Klimovsky y grandes detractores como Testa y Barsasky. Mario Testa critica el cientificismo con un planteo de ciencia descontextualizada. ¿Cuáles son las críticas al cientificismo? Barsasky antagoniza con el modelo de fidelidad a un modelo de ciencia universal y neutral. Me parece que esa posición es imposible. Y por otra parte, esto genera como consecuencia la imposibilidad de asumir una ciencia con compromiso político y social, que es lo que él propone. La disputa entre cientificistas y ciencia histórica social es una batalla epistemológica sin fronteras. Esta disputa también ocurrió entre el austríaco Popper, que era un positivista que se apoyaba en las cuestiones lingüísticas de la ciencia, que entendía daban uniformidad a la ciencia, y Thomas Kuhn, el epistemólogo norteamericano, que venía a romper la concepción formal y reemplazarla por una concepción histórica y sociológica, planteando la imposibilidad de un lenguaje común para todas las ciencias. La epistemología de Kuhn considera la ciencia desde una perspectiva histórica sociológica, mientras que lo tradicional hasta ese momento, según los epistemólogos del siglo XX, era valorar lo histórico solamente dentro del contexto de justificación. ¿Cuál es el contexto de justificación? El que utilizaba el científico para justificar su teoría o probarla, y que era un asunto propio de la ciencia. O sea, remitía a un proceso objetivo y lógico que atendía a la construcción de la fundamentación y justificación del pensamiento científico, y que se separaba claramente del contexto de descubrimiento, que incluía el proceso histórico por el cual se llegaba a una determinada idea científica, que era este lo que defendía Kuhn. ¿Cuál es la concepción que tiene Kuhn sobre la ciencia?
Kuhn entiende a la ciencia como un proceso dinámico que debe incorporar la riqueza de factores históricos, sociológicos, psicológicos, dentro del contexto de descubrimiento, y no solo atender a lo metodológico del contexto de justificación. Kuhn trae un nuevo glosario de ciencia y empieza hablando de una unidad básica de la ciencia, que es la comunidad científica. Kuhn introduce nuevas nociones en el campo de la ciencia. Una de estas nociones es la de paradigma. El paradigma puede comprenderse como una matriz disciplinar que es compartida por los miembros de una comunidad científica, principalmente en términos metodológicos, y que les permite explicar, interpretar y comprender los resultados de una investigación. Representa una cosmovisión, un modelo, un patrón de supuestos teóricos fundamentales que los científicos comparten en un momento determinado y que les permite resolver los problemas de la ciencia. La ciencia normal describe las actividades habituales que los científicos realizan dentro de un paradigma que comparten. Al compartir un paradigma, hay un consenso entre los científicos que respetan ese paradigma sobre los elementos teóricos y metodológicos que el paradigma ofrece para resolver los problemas. En periodos de ciencia normal o maduro, como la llama Kuhn, los científicos hacen su mayor esfuerzo porque el problema de investigación se resuelva dentro del paradigma. El paradigma queda consolidado en tiempo de ciencia normal. La revolución científica representa un cambio total de la matriz teórica. Hay una ruptura o discontinuidad que obliga a abandonar el paradigma. Un buen ejemplo de ello sucede cuando se pasa de la astronomía tolemaica a la copernicana, de la física newtoniana a la relativista. Este proceso de cambio, al que Kuhn llama revolución científica, tiene semejanzas con una revolución social. De allí su nombre. Los investigadores de la comunidad científica abandonan un paradigma y adoptan otro, dado que el paradigma no puede resolver ciertos problemas. La inconmensurabilidad de paradigmas es otro de los conceptos que trae Kuhn en relación al glosario de ciencia. Hace referencia a la imposibilidad de comparar dos paradigmas. Cuando hay un paradigma que se defiende, se ve a través del cristal de ese paradigma. Se habla con un lenguaje particular o desde la cosmovisión de ese paradigma. Cuando dos paradigmas son inconmensurables, no comparten métodos ni técnicas. Dentro de ese marco, no se pueden comparar dos teorías rivales. Si no se puede esgrimir criterios lógicos o metodológicos, la elección debe recaer en criterios históricos, sociológicos y psicológicos. Y este sería un ejemplo.
comparar las terapéuticas ofrecidas por el conductismo versus el psicoanálisis para el manejo de problemas vinculados a la salud mental. Concebir a la ciencia como una práctica social es una visión compartida por pensadores de nuestro medio como Floreal Ferrara. Si la ciencia pertenece a un colectivo científico, hablamos de una práctica que pertenece a la cultura y que también es un producto social. La ciencia no representa solo un medio para incrementar los conocimientos sobre el mundo real, sino que tiene una función social. Siguiendo la perspectiva de lo social en la ciencia, algo para señalar es que los problemas sociales afectan a una mayoría de la población. Y aunque la ciencia tenga un anclaje en la realidad, nunca es la única salida posible. Y como tal, va a participar de la definición de muchos de esos problemas sociales. Vamos a tomar como ejemplo uno de los problemas de salud de nuestro país. La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad viral aguda, grave, producida por el virus Junín, que se transmite por el contacto directo o por la inhalación de excreciones de un roedor que es el ratón maicero. Es endémica en la región central del país y afecta a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. Estas son la serie de medidas que se pueden tomar para el control del problema. Hay planteos de higiene y seguridad y consejos de tipo ambientales. No hay una medida única y la ciencia participa como opción, pero, claro está, no es la única opción. La ciencia ofrece una alternativa que permite controlar la enfermedad endémica y es la vacuna, que tiene indicación para todas las personas mayores de 15 años que vivan o trabajen en el área endémica de la fiebre hemorrágica argentina. Ahora, esta vacuna tenía producción nacional hasta mediados del 2018. Luego se interrumpe y la enfermedad queda huérfano de la protección de la vacuna y tiene pendiente volver a reactivar su producción farmacéutica en el país. El conocimiento ofrecerá su aporte, pero para que devenga en utilidad social efectiva, debe objetivarse y encarnarse como producto, proceso o práctica social. Y por esto debe pasar por la fase de industrialización. En un país capitalista como el nuestro, la investigación de tipo aplicada requiere de asociaciones con empresas,
hay empresas que participan asociadas a la investigación, como XXX, que es una compañía biotecnológica especializada en investigación, diseño y desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades poco frecuentes. Para Merton, un sociólogo norteamericano, estudioso de los contextos sociales de la ciencia, la comunidad científica debía cumplir una serie de normas. Una de estas normas es el universalismo, que se contrapone a cualquier particularismo de la ciencia. Los conocimientos trascienden al sujeto científico y no hay conocimientos que se instalen con una idea de nacionalismo. No hay una biología uruguaya o una biología francesa. El comunalismo implica que los científicos cedan al común de la gente la propiedad intelectual de sus descubrimientos a cambio del reconocimiento de la comunidad científica. El conocimiento se hace comunal cuando se publica y se comparte. Desinterés. El interés particular del investigador no puede estar por encima del interés del conocimiento acumulado. Escepticismo organizado. Todo debe ser analizado, hasta lo sagrado, hasta lo profano. Estas normas en la vida real no se cumplen. Uno diría, el investigador es un ser humano. La actividad científica, que por ejemplo se produce en una universidad, muchas veces está asociada a empresas que hacen que este conocimiento, lejos está de ser un conocimiento como propiedad común, porque ese conocimiento permite ventajas de algunos sobre otros en las economías de mercado. Cualquier innovación farmacológica tracciona la economía del país que la produce. Otra forma de ver lo social es la colonialidad. Cuando leemos conocimientos sobre salud, asistimos en la literatura anglosajona a categorías naturalizadas como raza y género. Y yo, sobre esto, puedo plantear que, como marco de análisis, esa mirada es o se produce desde un saber capitalista, eurocentrado y global. En los años 90, Samuel Huntington, un profesor de ciencias políticas de Harvard, explica en un paper que luego se transforma en un libro, que es El choque de civilizaciones, que el mundo se divide en 9 regiones. Una de estas regiones es Occidente, otra región es Latinoamérica. Aquí hay un pedacito de esa concepción que invito a que lean.
¿Encuentran en este texto una concepción eurocentrada? En Europa, ¿no existió el nazismo? ¿Es Estados Unidos un país ejemplar? En los años 90, el sociólogo peruano Aníbal Quijano desarrolló el concepto de colonialidad para hacer referencia a un patrón de dominación característico del mundo moderno capitalista. Emparentado con el colonialismo europeo, el universo de colonialidad tiene un modelo de necesidades cognitivas basadas en la medición, la cuantificación y la objetivación. Dentro de este contexto aparece el eurocentrismo como perspectiva de conocimiento dominante asociado al capitalismo moderno. La colonización europea implica que todas las experiencias, historias y productos culturales de un continente quedan articulados en un solo orden cultural global en torno a la hegemonía europea u occidental. El eurocentrismo surge a partir de la experiencia colonial de dominación y explotación de los pueblos aborígenes de América y África, homogeneizados como indios y negros, frente a los cuales los dominantes pasarían a percibirse como europeos y blancos. De la mano de los feminismos como movimientos sociales, aparecen las líneas de epistemología femenina. La filósofa norteamericana Sandra Harding describe tres líneas de epistemología femenina. El empirismo feminista. El empirismo feminista sostiene que es posible encontrar una perspectiva para el conocimiento que sea objetiva y racional. Habilita tanto a hombres como a mujeres para llevar a cabo una buena investigación. Lo que debe hacerse es identificar sesgos androcéntricos en la investigación y remarcar cuáles son esos sesgos. Por ejemplo, en biología, muchas veces se enfatiza la estrategia de apareamiento de los machos de las especies y no se detallan las estrategias femeninas. Para el empirismo feminista, el sujeto de conocimiento es neutral y no situado. Otra de las perspectivas de epistemología femenina es la teoría del punto de vista. En este caso, el conocimiento procede desde la óptica femenina. Es necesario un cambio del sujeto masculino de la investigación, que es hegemónico, por un sujeto femenino. Se habla de una mirada de privilegio epistémico que lo tiene la mujer porque vislumbra todo lo que el hombre no ve desde el poder. El conocimiento en este caso, a diferencia del anterior, es situado desde la experiencia de la mujer. La visión de la mujer puede poner en evidencia lo opresivo de un mundo controlado por los hombres. El punto de vista femenino puede ser ejercido por cualquier mujer independientemente de su posición social, etnia o creencia. La tercera perspectiva epistemológica femenina es el posmodernismo feminista. En este caso, el posmodernismo feminista
está en desacuerdo con los enunciados universales, tanto se hable de conocimiento en la naturaleza, sobre la persona o el lenguaje. Para el posmodernismo feminista, buscar una voz o visión de la mujer representa otra forma de pensamiento androcéntrico. No hay acuerdo en un modelo de experiencia única. Las experiencias de la mujer cambian según edad, clase social, cultura. No hay un relato de lo único y lo verdadero. La segregación de la mujer, que habitualmente es marginada, es fortaleza para criticar las prácticas y normas de la cultura dominante. La mujer no se encuentra en una condición de inferioridad, que esto es lo que plantea la teoría del punto de vista. Esta diferencia u otredad le permite pluralidad y diversidad. Otra perspectiva epistemológica femenina es la de Donna Haraway. Haraway critica la visión tradicional de la ciencia, de objetividad científica, donde la vista ve al objeto sin ser visto. Su planteo es el de un conocimiento situado, alguien que está investigando, pero desde una ideología, desde una posición social. Hay una crítica, entonces, a ese ser universal y descarnado que concibe al objeto de conocimiento como pasivo e inerte. Y hay una crítica a categorías conceptuales reduccionistas del discurso universal. Por ejemplo, el sexo, que tiene una versión biológica, autoritaria y binaria. Para Haraway, la visión objetiva se consigue desde una perspectiva parcial, donde es necesario asumir que el sujeto cognoscente ve desde un lugar. Estas tres personas representan grandes figuras de la ciencia femenina local. Tomo el ejemplo de Dora Barrancos. Barrancos hizo abordajes originales como modernidad y género en el país. El país en los años 90, dice Barrancos, tenía electrodomésticos, pero las mujeres no tenían mayores libertades. También analiza el tiempo que llevó sancionar la ley de divorcio. Esa saga duró un siglo. Comenzó en el siglo XIX y la ley se sancionó en 1987. También Barrancos analiza cómo no existió una política de control del embarazo. Hubo intentos de una ley de control de natalidad, pero en los años 90 no tuvo firma del Ejecutivo. Recién en el año 2003 aparece una ley que garantiza los métodos anticonceptivos, la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable. María Lugones es una crítica del feminismo hegemónico y atraviesa a través de sus investigaciones de forma original el mundo del género y la colonialidad. Para terminar, dos o tres ideas sobre conocimiento científico.
Una mayoría de los filósofos de la ciencia sostiene que el conocimiento científico y la ciencia son términos equivalentes. Adhiriendo a la mirada de Esther Díaz, tomamos el conocimiento científico como una parte de la ciencia. Por lo tanto, el universo de la ciencia abarca al conocimiento científico. La ciencia está conformada por un segmento institucional del que forman parte instituciones gubernamentales públicas como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y privadas como la Fundación Instituto Leluar, el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular INGEBI, la Fundación INFAM, que invierten en investigación. El segmento institucionalizado se completa con las universidades e institutos de investigación como el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, las editoriales de temas científicos como la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEVA, Ediciones de la UNLA, Ediciones Científicas Argentinas. Y por supuesto la ciencia está conformada por la comunidad científica, que es integrada por investigadores, docentes, alumnos, metodólogos, epistemólogos, periodismo, divulgadores científicos. Y aquí tenemos algunas de las figuras que se encuentran dentro de este mundo de la ciencia. Investigadores como Gamarnik, la viróloga, investigadores sociales como Sousa Santos, epistemólogos y filósofos y filósofas como Esther Díaz, metodólogas como Roxana Hinau, divulgadores como Diego Golombek, periodistas científicos como Nora Parr. Esta parte de la ciencia, que es el conocimiento científico, con identidad en el cientificismo, tiene una serie de cualidades y todas ellas se explican en el texto que acompaña la clase. Vamos a referirnos a una de estas cualidades, la objetividad, y empiezo con un juego de palabras. Luego de habernos situado en el conocimiento situado, les propongo situarse en el conocimiento no situado. En este caso, se espera una correspondencia entre el concepto y el hecho de estudio. En esa mirada, el objeto de estudio se encuentra por fuera de la persona que conoce. La objetividad remite a un controvertido observador neutro que no está condicionado por su historia o subjetividad y por ello sería de mayor pertinencia hablar de un deseo de objetividad. En el concepto de objetividad también debe presentarse la condición de intersubjetividad, es decir, la posibilidad de reproducir el hecho por cualquier persona. Este abordaje de objetividad colisiona fuertemente con la mirada de los científicos sociales. Cuando leemos este enunciado, ¿cuál de las cualidades no se cumple?
Ahí tenemos el listado de las cualidades. ¿Hay consistencia en ese enunciado? Indudablemente no, porque si el dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito, el Aedes aegypti, que puede estar o no infectado con el virus, ahí lo que yo no tengo es consistencia en ese enunciado. El Aedes aegypti, para infectar, tiene que estar infectado por el virus. Si yo observo estos dos enunciados, hay uno de ellos que expresa la información con ambigüedad. Si esto está ocurriendo, hay una cualidad que no se cumple. El enunciado que habla de administrar plasma convaleciente con títulos tanto altos como bajos de anticuerpos contra SARS-CoV-2 podría tener algún beneficio en adultos mayores enfermos de COVID-19, se expresa con ambigüedades. Por lo tanto, en ese sentido, ese lenguaje no es claro y preciso. Clasificación de las ciencias. Esta es una clasificación popular de las ciencias que las divide en dos grandes grupos: ciencias formales y ciencias fácticas. Dentro de las ciencias formales está la matemática y la lógica. Dentro de las ciencias fácticas, que trabajan con hechos, tenemos ciencias naturales y ciencias sociales. Para no cansarlos, solo les voy a decir 3 cosas sobre los filósofos. Un filósofo es una persona que fabrica conceptos o ideas. Esas ideas, que son originales, tienen firma de ellos. No se encuentran en ningún lado. Ellos las están fundando. Y último concepto es: una proposición filosófica no es una ley universal. Puede estar rigurosamente argumentada, pero no es aceptada unánimemente ni por la comunidad cultural ni por los propios filósofos. ¿Qué es la epistemología? Una disciplina que reflexiona sobre la ciencia. No hay una concepción unívoca sobre ella y por lo tanto hay distintas formas de comprender los significados de la disciplina. Ante todo es una ciencia social. Hay una epistemología tradicional, heredera del neopositivismo, y hay epistemologías críticas o de concepción ampliadas
como la epistemología del sur, que recupera un conocimiento situado en lo regional y visibiliza las prácticas cognitivas de pueblos víctimas del capitalismo y el colonialismo. Muchísimas gracias. Fin de la clase.